Muy buenas noches. El Instituto Tribuna Jurídica tiene el agrado de presentar una nueva clase del curso de alta formación en Derecho Societario. El día de hoy tenemos como expositor al doctor Joe Navarrete, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, co-coordinador de la Subcomisión de Derecho Financiero de la Sociedad Peruana de Derecho, máster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad ESAN, profesor de Mercado de Valores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido profesor de contratos empresariales en la Maestría de Derecho Empresarial de la UCIL, Finanzas para Abogados y Buen Gobierno Corporativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor, le damos la bienvenida. Puede iniciar su exposición. Gracias. Muy agradecido por la invitación. Así que, bueno, en esta segunda sesión a mi cargo voy a comentarles algunos temas sobre contratos societarios. He elegido 4 o 5 tipos de contratos y, bueno, atentos a cualquier tipo de consulta que tengan para ir resolviéndolas, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, los primeros contratos que quería comentar son contratos, los que le llamamos contratos preparatorios, ¿no? De repente, como introducción, lo que yo sí diría es de que el primer fundamento cuando nos acercamos a los contratos en el marco de relaciones societarias es tener muy claros los conceptos civiles, ¿no? Y para esto me refiero básicamente a la parte tanto de acto jurídico, libro 2, como la parte de contratos parte general, ¿no? Y de ahí ya uno va aterrizando un poco en contratos particulares, cuando es un tipo, una compraventa de acciones, por ejemplo, que no es un contrato que no vería hoy porque otro expositor está a cargo del mismo, o cuando uno tiene que revisar algún tipo de garantía, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante partir de esa premisa, ¿no? De que para, digamos, hacer un buen contrato societario, para saber sobre un contrato societario, el paso anterior, el paso, digamos, la premisa es tener muy claros los conceptos más básicos, ¿no? Que vienen del derecho civil. Yo al menos, no solo por un tema netamente académico, sino por un tema práctico, ¿no? Recordemos y al menos el sentido de mis exposiciones siempre es no solamente ahondar en la teoría, conocer la norma, sino también pensando en la asesoría jurídica que uno da, ¿no? O sea, yo soy abogado, enseño también, pero digamos, me dedico a la abogacía realmente, ¿no? O sea, no solamente este es un tema teórico, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que una buena práctica necesita una buena teoría, ¿no? Entonces, yo sí, como recomendación, como consejo, no sé cómo quieran tomarlo, en todo caso siempre diría que es muy importante tener esta base civil mínima para poder hacer un buen contrato, ¿no? Porque eso va a permitir que nuestros clientes estén mucho más cubiertos, de que no haya ningún tipo de contingencia y podemos hacer contratos que satisfagan los intereses de nuestros clientes, ¿no? Entonces, justamente dentro del marco de eso, los primeros contratos que quería comentar tienen un raigambre netamente de derecho civil, ¿no? Y que son los contratos preparatorios. Nosotros podemos celebrar efectivamente contratos preparatorios en sociedades. Y allí habría que hacer de repente una distinción entre dos tipos, o bueno, dos maneras de acercarnos a los contratos preparatorios. La primera es aquellos contratos preparatorios que la sociedad va a celebrar con terceros, ¿no? La sociedad, por ejemplo, quiere comprar un inmueble, es una sociedad que se dedica al negocio inmobiliario, podría celebrar un contrato de opción sobre un inmueble, podrá celebrar un contrato de compra-venta sobre un inmueble. Y si alguien ve, digamos, las arras como contratos preparatorios, aunque técnicamente no lo son, podrá hacer un contrato de arras, ¿no? Para la compra-venta de un inmueble, para la compra-venta de mercadería, para la compra-venta no sé, de un auto, de lo que fuera, ¿no? Entonces, los contratos preparatorios pueden ser vistos como aquellos contratos, primero, respecto a que la sociedad celebra con terceros, sobre algún contratos
definitivo que podrían ser cualquier tipo de contrato que tenemos en el catálogo de contratos civiles o comerciales, ¿no? La otra parte es aquellos contratos preparatorios que se celebran, que no celebran las sociedades, sino que celebran los accionistas o los titulares de algún instrumento emitido por la sociedad respecto de estos instrumentos. Por ejemplo, el accionista que otorga una opción de compra sobre sus propias acciones, o el bonista que tiene una opción de venta respecto del bono que pueda tener frente a un tercero, ¿no? Entonces, los contratos preparatorios sirven, digamos, primero, o en cualquier orden de verdad, pero digamos en una primera parte, en todo caso, los contratos que la propia sociedad celebra en el marco del desarrollo del sujeto social y los contratos que celebran aquellos titulares de un instrumento emitido por la propia sociedad, ¿no? Ya sea una acción, ya sea un título, un bono, ya sea un papel comercial, ¿no? ¿Qué nos dice la ley general de sociedades? ¿No? Nos dice, ¿no? Los contratos preparatorios que celebran las sociedades reguladas por esta ley, que es el primer supuesto que yo les comentaba, o los que tengan por objeto acciones, participaciones o cualquier otro título emitido por ellos son válidos cualquiera sea su plazo, ¿no? Salvo cuando esta ley señala un plazo determinado. ¿Y por qué era esto? Esto era porque al comienzo el Código Civil tenía un plazo máximo, que si no recuerdo mal eran 6 meses, a efectos de poder celebrar estos contratos preparatorios, ¿no? Entonces era una limitación importante para celebrar estos contratos, porque a veces, a ver, necesitaba una opción no por 6 meses, sino por un año. Entonces, el Código Civil me restringía esa posibilidad, ¿no? Entonces, siempre en el marco de esta vocación de promover el tráfico jurídico que tienen las sociedades, la Ley General de Sociedades me dice esto, ¿no? Que yo puedo celebrar contratos sin importar el plazo, siempre serán válidos, ¿no? Salvo, obviamente, que la ley me sale con plazo determinado. Y allí, en el caso de las sociedades, digamos, el plazo determinado más importante es el artículo 103, si no recuerdo mal, de la Ley General de Sociedades, que me habla de las opciones sobre acciones y los plazos en los cuales puede emitir la sociedad. Entonces vamos a confirmar eso, que es el artículo 103. Claro, ¿no? El artículo 103 de la Ley General de Sociedades me habla, ¿no? Sobre la posibilidad de otorgar opciones, ¿no? Este procedimiento de otorgamiento de opción efectivamente es un procedimiento que se otorga a través en la constitución de la sociedad o a través de junta general, ¿no? Después de que la sociedad ha sido constituida. Pero en buena cuenta es el otorgamiento, es un contrato preparatorio, ¿no? Lo que hay detrás de este contrato, detrás de este par de maneras de poder celebrar el contrato, ¿no? Entonces, y aquí efectivamente se me establece un plazo, ¿no? El plazo de la opción no excederá de 2 años, ¿no? Este es el principal ejemplo en el cual la ley me da un plazo menor, o mejor dicho, me da un plazo máximo al que yo podría pactar en ejercicio de mi autonomía privada, ¿no? ¿Qué más? El Código Civil efectivamente regula 2 tipos de contratos preparatorios, ¿no? Si recordamos, el contrato del compromiso de contratar, que es un contrato que puede celebrarse, digamos, en el cual las dos partes están obligadas mutuamente a celebrar un contrato en el futuro, o solamente una de ellas, ¿no? Puede ser, digamos, mutua o solamente unilateral en ese sentido, en el sentido de quién se obliga a algo. Y en el futuro nosotros, luego de que alguien haya solicitado eso, ¿no? Que pretenda eso, que diga, oye, celebre el contrato conmigo, celebraremos el contrato, ¿no? Justamente es un compromiso para contratar en el futuro, ¿no? Es un contrato que crea obligaciones, principalmente. Y el otro supuesto es el llamado contrato de opción, en el que realmente no se genera, el efecto principal no es la generación de obligaciones, sino es la generación de un derecho potestativo de una parte respecto de la otra, ¿no? Y la otra parte tiene un derecho de una sujeción, ¿no? Una situación jurídica subjetiva de desventaja, inactiva, que es una sujeción, ¿no? Entonces, la parte que tiene el derecho potestativo a celebrar ese contrato requiere solamente de la manifestación de su voluntad a efectos de que ese contrato se celebre, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera la opción de celebrar un contrato y la otra parte estuviera en una situación de sujeción, yo tendría que comunicarle, ¿no? Que quiero celebrar el contrato y el contrato en ese momento se entendería celebrado.
es verdad que podría ser requerido que ese contrato ya celebrado se formalice de alguna manera, ¿no? De repente yo mando una carta, el contrato se entiende celebrado, pero yo requiero tener digamos, una formalidad adicional, como legalizar unas firmas o llevarlo a escritura pública, ¿no? Pero el contrato está celebrado. A diferencia del compromiso de contratar en el cual yo requiero a alguien que celebre en ese momento el contrato. Y yo para celebrar ese contrato necesito que las voluntades confluyan nuevamente, ¿no? En el contrato de opción no pasa eso. La manifestación de voluntad unilateral de una de las partes celebra el contrato. Obviamente las opciones también pueden ser cruzadas. Yo puedo tener este derecho potestativo y la otra parte también podría tener este derecho potestativo. El hecho de que el contrato de opción genere una sujeción, un derecho de opción, un derecho potestativo, es verdad que no es algo pacífico, al menos en el ordenamiento jurídico peruano, sobre todo por la opinión de Manuel Lapuente, que para él, digamos, los contratos no tenían otros efectos que no sean obligaciones. Pero a pesar de eso, creo yo que la doctrina mayoritaria y también autorizada considera el día de hoy de que el contrato de opción genera esto, ¿no? Una sujeción y un derecho potestativo. Entonces, ¿qué me conviene celebrar? Siempre un contrato de opción, ¿no? Por ejemplo, yo quiero comprar acciones a alguien, pero no las quiero comprar ahora porque de repente quiero ver cómo va la compañía. Entonces, celebro un contrato de opción que lo puedo ejercer en un plazo de 1 año. Y cuando yo celebre ese contrato, cuando yo manifieste mi voluntad de querer celebrar ese contrato, el contrato también tendrá celebrado. Efectivamente podré formalizarlo, ¿no? Podré formalizarlo luego y tendré que cumplir un conjunto digamos, de actividades para que, por ejemplo, mis acciones y mi titularidad sea inscrita en la matrícula de acciones y que me emitan, por ejemplo, los certificados de acciones, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que se estila para evitar el riesgo, ¿no? Porque de repente alguien puede decir, oye, por ejemplo, una diferencia también súper importante es que en el compromiso de contratar tienen que estar solamente determinados los elementos esenciales del contrato, mientras que en el contrato de opción tiene que estar determinado todos los elementos que yo necesite en el contrato. ¿No? ¿Por qué? Porque con la mera manifestación de la voluntad el contrato se entiende celebrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Solamente yo tengo un contrato de opción con las condiciones, cómo se ejerce, qué plazo, y lo que yo tengo es un anexo. Yo puedo decir que ejercía la opción, el contrato definitivo, por ejemplo, la compraventa en el ejemplo que comentaba, se va a regular íntegramente por las disposiciones de este anexo. Y para mí mi contrato definitivo será los términos y condiciones de este anexo, ¿no? Nuevamente, puede ser que yo requiera firma legalizada, puede ser que requiera algún tipo de formalidad. Pero recordemos que al menos en el contrato respecto de transferencias de acciones, por ejemplo, no necesito una formalidad específica para que el contrato tenga algún tipo de validez o eficacia, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es bastante beneficioso el hecho de proceder a un contrato de opción, ¿no? Compromiso de contratar, ¿qué podría pasar? Yo le requiero a la otra parte y la otra parte no quiere cumplir. Entonces, el contrato definitivo no se celebra. Yo tendría que demandarlo judicialmente para que esta persona pueda cumple esta obligación, ¿no? Que la obligación en este caso es manifestar la voluntad, ¿no? Entonces, lo mejor siempre es tener un contrato de opción, me da mucha más seguridad. Si yo quiero tener todos los términos definitivos del contrato definitivo, digamos, el contrato final, el contrato que yo quiero celebrar luego de ejercida la opción, podré colocar en un anexo los términos completos, ¿no? Entonces, todo lo que hemos conversado es básicamente derechos civiles, básicamente contratos parte general, ¿no? Pero sirven dentro del marco de tratos sobre acciones, por ejemplo, ¿no? O sobre cualquier otro título, como comentaba, ¿no? Aquí está lo que les decía, ¿no? Adicionalmente a eso, digamos, la opción en particular también tiene una regulación adicional en el artículo 103 de la Ley General de Sociedades, ya que se permite de que terceros puedan, accionistas o terceros puedan tener opciones a suscribir acciones. ¿Por qué pasa esto? ¿No? Posiblemente alguien que quiere invertir y esté seguro invierta hoy,
pero de repente alguien no está seguro y quiere invertir en un futuro. Entonces, pero que yo quiero asegurarme que esa persona, digamos, tenga un compromiso de alguna manera, o la persona que quiere invertir quiere tener la seguridad de que cuando estés dispuesta a invertir realmente, va a poder hacerlo. Entonces, lo que yo hago como sociedad es, ok, tú quieres invertir, pero no ahora, te otorgo una opción. Y tú puedes ejercer esa opción, por ejemplo, en un año, ¿no? Y en un año comprarás acciones a un plazo determinado, ¿no? Todos esos términos y condiciones de la opción tendrán que estar establecidos ya sea en la escritura pública y constitución o ya sea en el acuerdo de acción, en la junta de accionistas que otorga este derecho, ¿no? ¿No? Por eso nos dice no, la ley. Cuando lo establezca la escritura pública y constitución o lo acuerde la Junta General con el voto favorable de accionistas que representen la totalidad de acciones suscritas. ¿Por qué la totalidad? Recordemos que cuando se emiten acciones existe el derecho de suscripción preferente, ¿no? Entonces, habría un problema si es que algunos no están de acuerdo con esto, porque de alguna manera el otorgar un derecho de opción a otra persona haría que esta persona pueda incrementar o tener una participación y algunas personas podrían ver disminuida su participación dentro de la sociedad, ¿no? Pasaría este efecto de dilución, ¿no? Entonces, por eso se requiere que todos los accionistas puedan tomar este acuerdo, ¿no? Y estas opciones pueden ser otorgadas a terceros o a algunos accionistas y serán ejercidas según los términos y condiciones de esos otorgamientos, ¿no? Lo que sí te dice la ley, y ahí está esta limitación que les comentaba hace un rato, que no se podrán exceder de 2 años, ¿no? Y algo que es también importante, ¿no? O sea, salvo que la opción lo prohíba, no hay impedimento para que se puedan realizar creación de acciones o aumentos de capital, ¿no? ¿Dónde más funcionan las opciones? Porque creo que ya esta es la última diapositiva de este tema. ¿Dónde más funcionan las opciones? En los que llaman títulos híbridos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo emito un bono y ese es un bono convertible. El bono se puede convertir en una acción, ¿no? Y también hay otros instrumentos que son un poco ya menos conocidos como las llamadas acciones redimibles, ¿no? Yo emito una acción, pero el titular de la acción tiene la opción justamente por ponerlo simple, renunciar a su acción y que se le reembolse su dinero, ¿no? Sin necesidad de ir a un procedimiento de reducción de capital que sería lo normal, ¿no? Yo puedo redimir mi acción y salir de la sociedad y exigirle a la sociedad que me compre mi acción o que en todo caso la cancele y me devuelva lo que yo invertí o me devuelva el valor X que haya pactado, ¿no? Según el momento. Entonces, esto funciona, digamos, todo se estructura básicamente a través de opciones. La posibilidad de que una parte, de manera unilateral, force a la otra parte a hacer algo, ¿no? En un caso a convertir un bono en una acción, en otro caso a dejar de ser accionista y a recibir lo que invirtió en su momento. Entonces, los contratos preparatorios son súper importantes, las opciones sobre todo, y hay mucho cuidado y lo importante siempre es ver cuándo se ejerce, quién lo puede ejercer, qué formalidad hay para ejercerla, en la medida de lo posible tener un modelo del contrato definitivo, a efectos de que no haya ninguna duda sobre cuál es su contenido, tener clarísimo la posibilidad de exigir el establecimiento de algún tipo de formalidad adicional, ¿no? Dejar clarísimo que el ejercicio de la opción celebre el contrato sin perjuicio de la formalización, para que no haya ningún tipo de inconveniente. ¿Qué más? Aparte de contratos preparatorios, hay digamos, es un contrato, o se le llama convenio, pero es un contrato, definitivamente, ¿no? Que es el artículo 8 de la Ley General de Sociedades, que es un artículo realmente bastante moderno, si queremos llamarlo, para la regulación societaria, diría yo, casi mundial. No hay muchos artículos así en la legislación comparada y usualmente los que existen, digamos, son restrictivos, ¿no? Estableciendo de que algunos convenios no son válidos o no son eficaces frente a la sociedad. Posiblemente quien tenga un artículo como el nuestro y un poquito mejor de repente es el Brasil, que tiene la ley de sociedades por acciones, sociedades anónimas, en la cual efectivamente tiene un artículo respecto a los convenios societarios y la ventaja es que
incluso establece algunos tipos de convenios, ¿no? Porque el convenio societario en verdad es como un caparazón, puede entrar muchas cosas dentro de este tipo de convenios, ¿no? Ahora veremos cuáles son las materias que pueden ser reguladas a través de los convenios, ¿no? ¿Qué es lo importante del artículo 8? Lo primero que les decía, de que en el ordenamiento jurídico peruano se respeta la validez de los contratos. Se respeta la validez de los contratos, ¿no? En otros ordenamientos se establece que estos contratos son inválidos, realmente debería ser que son ineficaces, pero se establece que son inválidos, ¿no? ¿Cuál es lo segundo? De que estos convenios celebrados por accionistas o por accionistas y terceros le son exigibles a la sociedad. Y el artículo 8 es amplio y esa amplitud sirve, o sea, juega para los dos lados de alguna manera, ¿no? Para bien y para mal. Porque dice, son exigibles en cuanto les sea concerniente. Entonces la pregunta siempre es, ¿hasta qué punto le será concerniente a la sociedad cumplir estos acuerdos, ¿no? Ya luego cuando empecemos a ver qué se puede regular a través de estos convenios, veremos de que hay zonas grises en las cuales no se sabe si le concierne o no a la sociedad hacer cumplir ese tipo de convenios, ¿no? ¿Y cuál es el problema cuando hay una zona gris en un contrato? De que surge riesgos de oportunismo, ¿no? Entonces, yo puedo celebrar algo hoy día, pero sé, bueno, al final no se puede ejecutar. Y cuando pasa algún problema, simplemente diré, mira, yo firmé eso, yo dije lo que dije, pero realmente sabía que no se podía ejecutar y tú no puedes exigirme que yo cumpla A, B, C o D, ¿no? Entonces, estas conductas, obviamente de mala fe y oportunistas, reducen la confianza entre las partes, ¿no? Y al reducir la confianza entre las partes hace que las transacciones sean o no se realicen, o se realicen en otras condiciones, o se exijan garantías, o se demoren más, o cuesten más. Entonces, es algo que es nocivo, ¿no? Entonces, ese artículo, digamos, para bien o para mal, es bastante amplio, ¿no? Y ahí siempre hay que tener mucho cuidado cuando uno redacte ese tipo de contratos, porque hay que asegurarse de la mejor forma de que esos contratos puedan ser en su momento exigibles, ¿no? Y que quede clarísimo. Entonces, para ahí a veces uno tiene que recurrir a todas estas figuras civiles, ¿no? La cesión de derechos, la cesión de posición contractual, la promesa de obligación de hecho de un tercero, el contrato a favor de tercero, y todas esas instituciones que a veces cuando uno las estudia en la parte general de contratos no pueden parecer muy teóricas, pero son bastante aplicables, realmente son bastante útiles, bastante aplicables en estos casos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo quiero tener un inversionista y quiero comprometerlo, ¿no? ¿Cómo se estructura eso, ¿no? Ah, ok, entonces puedo tomar la figura de la promesa del hecho o la obligación de un tercero, ¿no? Tendré que estructurarla y puedo tomar eso, ¿no? ¿O qué pasa si es que yo quiero que un inversionista efectivamente o algún tercero cumpla algo a favor de la sociedad, la sociedad podrá hacer este contrato a favor de tercero, ¿no? Mientras que la sociedad conozca del derecho ya el derecho puede ser ejercido por la propia sociedad, ¿no? Entonces, se tienen que tomar este tipo de figuras efectivamente para poder aterrizar estos convenios y hacer de que el riesgo de oportunismo que les comentaba sea bastante reducido. ¿Qué es lo otro que tiene que pasar para que les sea exigible? Se debe comunicar, ¿no? Ya veremos en la siguiente diapositiva que efectivamente se le puede comunicar, o lo que a veces pasa es que la sociedad misma interviene, ¿no?, en el convenio para efectos de tomar conocimiento de estos acuerdos. Obviamente, si la sociedad ya intervino, no es necesario comunicarlo, ¿no? Acá la ley simplemente me da una forma de hacerlo ponible, pero esta forma podría ser podría haber otra forma, que es que la sociedad intervenga, ¿no? Si la sociedad intervenga, se dio por notificada, se dio por enterada, con lo cual no podría denegar. Y finalmente, algo que es súper importante es digamos, la contradicción que puede existir entre las disposiciones de un convenio y el estatuto, ¿no? Y la ley es muy clara, ¿no? Si el convenio va en contra del estatuto, predomina el estatuto. Sin perjuicio de eso, teniendo en cuenta que el contrato es válido y eficaz entre las partes, ellas podrán reclamarse entre ellas alguna responsabilidad, ¿no? Pero frente a la sociedad el convenio no será oponible. Entre las partes sí lo será, ¿no? Y eso es muy importante porque si ustedes recuerdan, por ejemplo,
si un acuerdo de accionistas, ¿no? La sociedad toma un acuerdo, es contra el estatuto, el acuerdo es nulo, ¿no? En el caso del convenio, no, el convenio es válido, sino que no es oponible, ¿no? Y las partes tendrán que reclamarse entre ellas, ¿no? Entonces, esto, digamos, los acuerdos societarios y los convenios societarios trabajan a niveles diferentes, ¿no? El convenio societario está un poco fuera digamos, de esta rigidez del estatuto, porque puede ser de que sea efectivamente oponible, eficaz y todo lo demás frente a entre las partes, pero no frente a la sociedad. Entonces, súper importante porque a veces, efectivamente, no hay convenios digamos, que no están en el marco del estatuto, ¿no? Cómo se elige un director o cómo se convoca o cosas por el estilo, ¿no? Siempre y cuando no vaya en contra de normas imperativas, ¿no? Porque allí sí el convenio, digamos, no puede saltarse este requisito de licitud, ¿no? En sentido amplio, ¿no? El convenio no podría ser contrario a orden público, no podría ser contrario a buenas costumbres, no podría ser contrario a normas imperativas. No. ¿Qué temas podemos ver aquí? Primero que los contratos societarios son válidos, eso, digamos, cerrado, ¿no? Son eficaces, obviamente, las partes, ¿no? Y también frente a la sociedad. Frente a la sociedad en cuanto le concierna, según lo que el artículo 8 nos comenta. Si la sociedad no participa, existe esta situación de la comunicación. ¿Ok? La sociedad, al haber tomado conocimiento de la comunicación o haber tomado conocimiento a través de su intervención, se requiere que el convenio esté anotado en la matrícula de acciones, ¿no? Si nosotros recordamos el artículo 101, puede ser, vamos a ver, que va a estar por aquí. No, 101. Está, matrícula de acciones. El artículo 92 me dice, ¿no? En la matrícula se anota la creación de acciones cuando corresponda. No. Se anotan también las transferencias, canjes, desdoblamiento de acciones, la constitución de derechos, la transferencia y los convenios de accionistas. No. Yo tengo que anotar esto, ¿no? Y es muy importante porque imaginemos que alguien, un tercero, quiere comprar acciones y hay un convenio, pero el convenio no ha sido anotado, ¿no? Y la carta de comunicación se perdió, ¿no? Ese tercero no va a tener conocimiento del convenio, ¿no? Y va a comprar algo, digamos, bajo error, ¿no? Y lo que es peor, podría ser de que este convenio sea importante para la sociedad, pero no le va a ser oponible a ese tercero que compró de buena fe, creyendo en digamos, en esta publicidad que me da la matrícula de acciones. Recordemos que la matrícula de acciones sirve como digamos, un registro público, digamos, limitado, ¿no? Respecto de anotar este tipo de actos, ¿no? Y que estas anotaciones me permiten justamente perfeccionar en el sentido de blindar la operación, ¿no? Y al final de la presentación, que espero que lleguemos, hay una parte que he destinado para ver cómo se perfeccionan algunos de estos tipos de contratos, ¿no? Básicamente las garantías mobiliarias, los fideicomisos sobre acciones, ¿no? Entonces, retornemos a la presentación. Tiene esa regla de oponibilidad, ¿no? O sea, el pacto social y el estatuto están por encima del convenio, eso tenemos que verlo clarísimo. ¿Qué pasa entre las partes? Las partes podrán reclamarse lo que fuera, ¿no? Ahí se puede establecer penalidades, pueden haber demandas de daños y perjuicios y cosas por el estilo, ¿no? Pero, digamos, la penalidad es algo mucho más efectivo, ¿no? Por el tema de que se ha cuantificado el daño, ¿no? Otra cosa es que si bien el artículo 8 no lo dice, realmente los convenios de accionistas también se pueden celebrar antes, ¿no? Esto es lo que se llaman los contratos, a ver, digamos, son convenios de accionistas pre-constitución, ¿no? Se les llama, más o menos es una traducción de como se les llama en otros ordenamientos, ¿no? De repente 5 personas quieren constituir una sociedad, pero no quieren hacerlo ahora, sino quieren hacerlo en un año. Celebran este convenio y establecen los pactos o, digamos, la hoja de ruta, lo que tendrán que realizar a efectos de constituir la sociedad. También podrá ser la sociedad constituida y a partir de allí celebrar un convenio de accionistas.
Estos convenios pueden ser de todos los accionistas o solo de algunos, ¿no? Y algo que es muy importante es que esta oponibilidad que yo les comentaba, esto en cuanto les concierne, es mucho más fuerte, está mucho más blindada. No sé qué pasó. Está mucho más blindada cuando, cuando participan todos los accionistas, ¿no? Porque ahí hay teorías sobre, oye, no puedes desconocer esto porque todos participaron, ¿no? Entonces en otros ordenamientos se recurre a la teoría de que esto es como si fuera una junta universal, o que al estar todos los accionistas, eso representa el interés social, y si tú vas en contra de esto, estarías incluso en algún supuesto de impugnación o de nulidad de acuerdos societarios, según qué tipo de sociedad sea, ¿no? Entonces, los convenios donde están todos los accionistas son convenios mucho más fuertes, digamos, más blindados, ¿no? Cuando son algunos, podrían haber algunos vacíos, ¿no? Y también la circunstancia de que efectivamente algunos pocos accionistas no pueden obligar a todos a ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí está enunciado de en cuanto le concierne a la sociedad, cobra incluso mucho más importancia, ¿no? O sea, y hay convenios que, digamos, integran al estatuto, lo complementan, ¿no? Desarrollan lo que el estatuto es, y hay convenios que dejan sin efecto algunas estipulaciones del estatuto social, ¿no? No sé, si decían que, ¿no?, la elección de directores era una forma, de repente en el convenio se establece otra forma para elegir directores, ¿no? Entonces, dejan ¿no? Digamos, coloquialmente podría decir que derogan al de estatuto, ¿no? Porque a efectos entre las partes le dan una regulación diferente, ¿no? Y cuando hay un tercero, efectivamente, como les comenté, recurrimos a estas figuras civiles de contrato a favor de tercero, o la promesa o la obligación de hecho de un tercero. ¿Qué puede haber en el convenio? El convenio puede haber un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, esta es una buena lista, así que me voy a permitir leerlas todas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Se puede establecer quórums y mayorías diversas establecidas en el estatuto, especificar deberes fiduciarios de los socios mayoritarios frente a los minoritarios o de los administradores frente a los socios, detallar obligaciones de la gerencia en cuanto a reporte de gestión, operaciones convinculadas entre los aspectos, compromisos de entrada, tales como, ok, si tú quieres entrar tienes que invertir de esta manera o tienes que invertir este monto, o irás invirtiendo en tandas y a partir de cuando obtengas determinado porcentaje tendrás más o menos derechos. Se puede comprometer aumentos de capital, acuerdos de no competencia, acuerdos de colaboración, transferencias de activos esenciales, tecnología, prestaciones accesorias, ¿no? Que es una institución particular en la cual, digamos, un accionista se compromete a brindar un servicio a favor de la sociedad, ¿no? Recuerden que la sociedad anónima no se puede aportar servicios, entonces la manera digamos, de comprometer un servicio a favor de la sociedad es a través de sociedad anónima, a través de las prestaciones accesorias, ¿no? Compromisos de permanencia, como no transferir acciones, no grabar acciones, derechos de preferencia, confidencialidad, políticas de dividendos, compromiso de salida, ¿no? Como estos derechos de tagalón, trajalón, compras-ventas, esquemas de evaluación de acciones, o sea, ¿qué pasa si hay un problema? ¿Cómo terminamos acabando nuestra relación, ¿no? Societariamente hablando, ¿no? Que tú me compras, yo te compro, cuánto te compro, quién compra primero, quién puede hacer la primera oferta, de repente valoriza un tercero y cosas por el estilo. Cosas que no están en el estatuto, ¿no? Bueno, acá hay un par de pactos que las diapositivas ahí para que le puedan dar una vuelta a galón o dragalón, que no es material principal de la exposición, ¿no? Aparte del artículo 8, el artículo 55 también contempla algo que se llama los convenios, que también le llaman convenios societarios, ¿ok? Pero ese tipo de convenio está en el estatuto, está insertado en el estatuto, ¿ok? Entonces yo puedo tener un convenio que esté, digamos, en un documento privado o en una escritura pública, pero no sea parte del estatuto. Pero puedo yo también tener ciertos convenios que estén dentro del estatuto, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Y ya veremos luego respecto de cómo funciona la inscripción en estos casos. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Usualmente cuando yo tengo estos convenios bajo el artículo 8,
no quiero escribir todos los pactos. Uno, por un tema netamente, digamos, de lógica, que si hay algún pacto que deroga el estatuto, yo tendría que modificar el estatuto para que se escriba. Algunos temas de confidencialidad, de repente yo tengo algún plan de negocios en mi convenio y no quiero inscribir el plan de negocios porque podría afectar mis operaciones, ¿no? Algún tipo de, digamos, de eficiencia organizativa que yo tenga y no quisiera tampoco revelarla. Entonces, básicamente esos son algunos de los motivos por los cuales no se termina escribiendo estos pactos en el registro público, ¿no? Pasando ya a otro tipo de contratos societario, tengo lo que se vienen a llamar los contratos asociativos. ¿Ok? Y los contratos asociativos, digamos, son en alguna manera un intermedio entre realizar una actividad de manera individual y realizar una actividad de manera colectiva, ¿no? Ustedes recuerdan, digamos, el empresario es aquel que echa a andar un capital y trabajo básicamente, y ese capital y trabajo es lo que se llama la empresa, ¿no? Y hay empresarios individuales y empresarios colectivos, ¿no? El empresario individual es una IRL, por ejemplo, es un empresario individual. Una persona natural con negocio es un empresario individual. Y hay empresarios colectivos, ¿no? Las sociedades son empresarios colectivos. Las asociaciones pueden ser también empresarios colectivos, ¿no? Obviamente no tienen fin de lucro, pero realizan actividad económica. ¿Ok? Entonces hay como un intermedio en el cual yo me junto con alguien, pero no termino siendo una persona jurídica, no termino siendo una sociedad. Y allí justamente se instalan estos contratos asociativos que tienen justamente esta función, ¿no? Asociar a dos o más sujetos para realizar una empresa o un negocio, ¿no? Entonces, la ley de sociedades en la parte final ya de la ley te habla de esos contratos asociativos. Entonces me dice lo siguiente, ¿no? Tiene una parte general y luego tiene ya, especifica qué es el contrato de asociación en participación y qué es el contrato de consorcio, que son los dos, digamos, los dos modelos regulados en la ley de sociedades. ¿Qué nos dice? No. Se considera el contrato asociativo aquel que crea y regula relaciones de participación e integración de negocios o empresas determinadas. ¿Ok? El interés común de los intervinientes. Y aquí es lo súper importante. El contrato asociativo no genera una persona jurídica. Yo les decía que está como en la mitad, ¿no? Debe constar por escrito. Perfecto. No se sanciona con nulidad, con lo cual se entiende que es una forma de prueba y no una forma absolenitatem. Sin embargo, debido a que estoy haciendo un negocio con alguien, tiene que estar por escrito, porque si no podría haber algún tipo de conflicto en el futuro. Y bueno, al no ser persona jurídica, tampoco se inscribe en registros públicos, ¿no? A diferencia de las sociedades normales. ¿No? A ver, para repasar. Crea y regula esta integración de negocios o empresas. Yo les decía que la empresa son capital y trabajo, ¿no? Yo tomo como sinónimos en la palabra negocios, ¿no? No genera una persona jurídica, no se inscribe, perdón, y no tampoco tampoco tiene una denominación social, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver. ¿No? Ahora, en esos casos, las partes, si ustedes se acuerdan, cuando alguien constituye una sociedad o cuando alguien ingresa a una sociedad a través de un aumento de capital, está obligado a aportar, ¿no? Y justamente el nombre, la palabra aporte tiene dos acepciones, ¿no? El aporte es lo que yo doy para la sociedad y a cambio recibo una participación, ya sea acciones o participaciones en estricto. Y el aporte también es la cosa misma, ¿no? Si yo aporto dinero, es mi aporte, pero el dinero en sí mismo también es el aporte, ¿no? O sea, el aporte tiene dos acepciones. Digamos, la cosa en sí misma y el acto de, ¿no? En el caso de los contratos asociativos no se maneja la palabra aporte, sino que se habla de contribuciones.
¿no? Y en este caso las contribuciones pueden ser, digamos, bienes dinerarios, bienes no dinerarios, pero también pueden ser servicios, ¿no? Y esto también marca una diferencia con lo que, por ejemplo, en una sociedad anónima yo puedo aportar bienes dinerarios o no dinerarios, pero yo no puedo aportar servicios. En cambio, en este tipo de contratos sí yo puedo contribuir con servicios. No. Ya hay unas normas, digamos, unas normas supletorias, unas reglas supletorias sobre eh, cuánto está cada quien obligado a contribuir, ¿no? Se dice, ¿no? Si no se hubiera indicado el monto de las contribuciones, las partes se encuentran obligadas a efectuar lo que sean necesarias para la realización del negocio de la empresa en proporción a su participación en las utilidades, ¿no? O sea, según lo que yo voy a tener las utilidades, es lo que yo estoy obligado a aportar, ¿no? Es un principio, digamos, de congruencia, como se llama, ¿no? Y todo se aportará según lo que diga el contrato. Y claro, supletoriamente rigen las normas de aporte, ¿no? Como le dije, como les comentaba, aquí no estamos técnicamente en un aporte, pero supletoriamente se puede aplicar esa regulación. Ok, entonces luego ya uno empieza a ver el primer tipo de contrato, ¿no? La cesión en participación. Entonces, para ponerla, digamos, un poco sencillo, estamos claros que hay dos partes, por lo menos, para hacer un contrato, obviamente, que contribuyen con bienes o servicios, que no forman una persona jurídica, que no se escriben en el registro público, que no tienen una denominación, en este caso, por ejemplo, la cesión en participación. Entonces, y que, como les decía, es una figura intermedia entre un empresario individual y un empresario colectivo. Entonces, un ejemplo sería el siguiente, ¿no? Ahora que viene la campaña navideña, ¿no? Imaginemos que yo sea digamos, un vendedor de, no sé, de adornos navideños y necesito dinero, ¿no? Necesito dinero, yo tengo el nombre, tengo el local, pero no tengo plata. Y cualquiera de ustedes tiene la plata. Entonces tenemos una opción, que es nos juntamos, hacemos una sociedad y empezamos a, a organizarnos y yo compro con la plata y, digamos, a través de nuestra sociedad realizamos el negocio. La otra opción es que ustedes me presten la plata, yo haga el negocio y les devuelva su plata, ¿no? Y la otra opción es que celebramos un contrato de acción en participación, donde ustedes contribuyen conmigo, me dan el dinero y yo luego les doy las utilidades que haya podido obtener. ¿Ok? En el caso del préstamo, yo devolvía los intereses, no las utilidades. En un caso era una participación digamos, de renta fija y en el otro una participación de riesgo, ¿no? Una participación de renta variable, ¿no? Pero en mi ejemplo, de la sesión de participación, ustedes me daban la plata, pero yo realizaba todo el negocio. No nos juntábamos como una sociedad. Y justamente la sesión de participación es esa, donde una parte, en este caso yo, que se llama asociante, le concedo a otras personas, en este caso ustedes, una participación en mis negocios, en los resultados de los negocios, las utilidades del negocio, a cambio de una determinada contribución. En mi ejemplo, yo soy el asociante, ustedes son los asociados. Ustedes me dan dinero, yo realizo las actividades, cerramos el año en diciembre, en este mes, o en 2 de enero, 3 de enero, después de la campaña navideña, y yo les doy sus utilidades. Nosotros nunca formamos una persona jurídica. Ustedes contribuyeron conmigo, yo di la cara, y eso es súper importante, frente a terceros, y luego les devolví sus utilidades. Esa es la sesión de participación. Vayamos revisando los artículos que hacen un poco más clara la explicación que les comentaba. El asociante actúa en nombre propio. Yo era el asociante, acuérdense. Y la sesión de participación no tiene razón social ni denominación. ¿Por qué? Porque actúo con mi nombre, ¿no? Si yo era XYZ SAC, yo seguiré actuando como XYZ SAC.
¿no? La gestión del negocio de la empresa corresponde única y exclusivamente al asociante, o sea, a mí. Y no existe relación jurídica entre los terceros, ¿no? Los clientes que compran los adornos navideños y los asociados que son ustedes. El tercero, el que compra los adornos navideños, no tienen por qué enterarse que ustedes existen ni con qué plata estoy trabajando yo. Como lógica consecuencia de eso, los terceros no quieren derechos ni asumen obligaciones frente a los asociados, o sea, frente a ustedes, ni ustedes respecto de ellos, ¿no? Porque yo estoy allí dando la cara a ustedes, no, ustedes solamente han provisto el dinero, han contribuido con el dinero, ¿no? No, obviamente, ya que me están dando el dinero, ustedes pueden establecer alguna manera para controlar los negocios que yo tenga. Muy importante que esta fiscalización y este control sea razonable, pero que no haga que parezca que realmente ustedes están llevando el negocio, porque recordemos que el tipo contractual exige que la persona que lleve el negocio sea el asociante. Si yo de alguna manera comparto la gestión del negocio, ya podría estar yo entrando en un negocio atípico, ¿no? A ver, Arturo Cueva preguntó hace un ratito, perdón que parte. ¿Cuál es la formalidad de los convenios entre socios? No hay ningún tipo de formalidad. Literalmente podría ser un acuerdo de palabra, ¿no? Lo más recomendable es que sea un documento escrito. Si es escrito, puede ser totalmente privado, puede tener firmas legalizadas, puede estar por escritura pública. Y lo que se necesita adicionalmente, ¿no? El más, es inscribir en la matrícula de acciones, ¿no? O sea, comunicarlo a la sociedad, hacer que la sociedad intervenga y como, registrar en la matrícula de acciones. Eso es lo que necesitas. No hay una formalidad. ¿No? Si no está por escritura pública, no es nulo. No pasa eso. ¿Ok? Entonces regreso al tema. Entonces el asociante es el que da la cara. Entonces es muy importante cuando se establecen esos derechos de fiscalización y control por el dinero que en el ejemplo ustedes me han dado, sea de tal manera de que no se vea, no parezca de que ustedes están controlando el negocio. Y obviamente ustedes tienen derecho a rendición de cuentas cuando el negocio sea acabado. Ok. El asociante actúa a nombre propio, no tiene razón social ni denominación social, ya lo vimos. Y los derechos de control tienen que ser, digamos, diría yo, acotados, ¿no? No puede parecer de que en verdad ustedes están llevando el negocio adelante. Ya vimos relaciones con terceros. Los terceros no adquieren ningún tipo de derecho frente a ustedes, ni ustedes frente a ellos. El igual pasa con las obligaciones. Y esto tiene, digamos, esto es una derivación del concepto mismo, ¿no? De que quien da la cara es el asociante y no el asociado. ¿No? Esto ya lo comentamos. ¿No? Claro, que es algo también que es muy importante, que digamos sería un poco de la buena fe, pero está bien que la ley lo diga. El asociante no puede atribuir participación en el mismo negocio o empresa, o sea, por ejemplo, en la venta de estos adornos navideños a otras personas sin el consentimiento expreso de los asociados, o sea, de ustedes. Yo contrato con ustedes para hacer este negocio. Entonces, si yo quiero meter a más personas, necesito que ustedes me autoricen, ¿no? ¿Qué más? Nuevamente, una lógica consecuencia del concepto. Respecto de terceros, los bienes contribuidos por los asociados se presumen de propiedad del asociante, salvo, obviamente, que estén escritos en el registro público. Por ejemplo, yo no tenía el local y alguno de ustedes me da el local para poder vender estos adornos navideños, ¿no? Y el bien aparece inscrito en registros públicos a nombre de ustedes, del que me contribuyó con este bien, ¿no? Obviamente, frente a los terceros, este bien es de ustedes y no es mío, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una publicidad registral que es superior a lo que pueda establecer en este caso la ley, ¿no? Aquí vienen las reglas de participación, ¿no? Que digamos, son las, de alguna manera, en alguna manera y en alguna parte, sobre todo en la primera parte, bien lógicas, ¿no? Que son, salvo pacto contrario, obviamente, los asociados participan en las pérdidas, ustedes participan en las pérdidas en la misma cantidad que participan en las utilidades. Si tenían derecho a utilidades del 50%, deberán sufrir las pérdidas del 50%. ¿No? Y las pérdidas no afectan el importe de su contribución, o sea, tienen una responsabilidad limitada por ese lado.
Está ahí todo muy normal, todo muy usual, ¿no? Luego viene, se puede convenir en el contrato que una persona participe en las utilidades sin participación en las pérdidas. O sea, alguien que dice, sabes que yo contribuyo, pero yo nunca pierdo, siempre gano, ¿no? Si hay ganancia, obviamente. Y adicionalmente, así como que se le atribuye participación en las utilidades o en las pérdidas, sin que exista una determinada contribución. O sea, alguien, un tercero, podría tener derecho a las ganancias sin que haya contribuido nada. O incluso podría soportar las pérdidas sin haber contribuido nada. Obviamente el primero es una persona con mucha suerte porque no puso nada y gana y puede ganar. Y la segunda persona es una persona que no se entendería porque quisiera participar en las pérdidas sin tener ningún tipo de derecho a algún tipo de ganancia, ¿no? Incluso sin haber contribuido. Sí, a ver, esta es una buena pregunta sobre la contabilidad independiente. O sea, por un tema de orden, es mejor que ese negocio en particular tenga una contabilidad independiente. No, ahora, claro, si yo tengo solo un negocio y solamente estoy haciendo el negocio con ustedes y no estoy haciendo nada más, digamos, la contabilidad que yo tenga va a ser muy similar a la del negocio. Pero ¿qué pasa si yo vendo adornos navideños, pero también brindo servicios de no sé, fiestas navideñas, ¿no? Fiestas de fin de año, bueno, este año no va a haber seguro, pero fiestas de fin de año, ¿no? Y brindo otro tipo de servicios. Entonces, si es que yo no tengo la contabilidad independiente, se va a confundir el negocio, las utilidades del negocio, las ganancias del negocio, los costos del negocio con otro tipo de negocios, ¿no? En este caso, las de hacer fiestas. Entonces, si hay más de un negocio que lleva adelante el asociante, es mejor que haya una contabilidad independiente y así se puede tener mucha más claridad respecto de mi negocio en particular, sobre las ganancias y las pérdidas. Entonces, eso es, digamos, no es obligatorio, pero es muy útil. El otro contrato asociativo es el contrato de consorcio. En este caso, ya no es que ustedes están allí y yo doy la cara, sino que los dos nos juntamos y los dos damos la cara frente a terceros. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la compra o la venta de artículos navideños, los dos, usted, bueno, los dos, o los tres, o los cuatro, o los cinco, o las cinco, como fuera, nos juntamos para de manera activa y directa, todos, realicemos un negocio. Acuérdense que en el esquema anterior el asociante era la persona que tenía digamos, que tenía esta función activa de realizar el negocio. Aquí todos estamos comprometidos. Obviamente con funciones diferenciadas, ¿no? Contratos de consorcio son muy usuales en licitaciones públicas, porque cada parte contribuye con algo, ¿no? Alguien pone la solvencia económica, otros ponen conocimiento técnico, otros ponen lo que fuera, ¿no? Entonces, nos juntamos varias personas que tenemos diferentes tipos de expertise, diferentes tipos digamos, de bondades, y participamos en un concurso o nos comprometemos a realizar determinado tipo de actividad, ¿no? Y se corresponde a cada miembro del consorcio realizar las actividades propias del consorcio que se le encarguen y aquellas que se ha comprometido. Entonces, aquí no es que todos realicen lo mismo, podrían hacerlo, pero usualmente cada quien hace una cosa diferente, ¿no? Y obviamente necesito coordinar con los demás miembros para que no haya ningún tipo de problema, ¿no? Cada parte tiene funciones específicas. Usualmente el consorcio también podría tener, aquí es, digamos, un poco más usual tener contabilidad independiente, incluso algunos consorcios tienen RUC, ¿no? Es una persona jurídica para efectos tributarios, es el artículo 14, creo, de la ley de impuesto a la renta. No, o sea, no es una persona jurídica para efectos societarios, pero sí lo es para efectos de contribuciones tributarias, ¿no? De tributación, mejor dicho, ¿no? Se organiza usualmente como una organización. ¿Por qué? Porque el consorcio tiene una vocación de permanencia. Usualmente la sesión de participación está mucho más pensada para negocios puntuales, campaña navideña, campaña de útiles, o un negocio en particular, o una actividad en particular. El consorcio tiene una vocación mucho más de largo plazo, ¿no? Una licitación, por ejemplo, me da una buena pro de algo,
posiblemente el contrato tenga años incluso, ¿no? Entonces el consorcio internamente también se suele organizar por comités o por representantes, ¿no? Si somos 3 en el consorcio, posiblemente tengamos un comité y los 3 decidamos sobre ciertas cosas, sin perjuicio de que haya representantes de una u otra parte para celebrar determinado tipo de contratos, ¿no? Creo que alguien está preguntando algo. Ok, responsabilidad del consorcio. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo comentamos, así que no quisiera adelantarme, pero lo vamos a ver en un ratito. ¿Pueden haber órganos? Sí, usualmente hay comités y representantes. No, yo soy representante del consorcio tal. No soy una persona jurídica, pero las 2 personas me han dado poderes para poder representarlos en marco de consorcio, ¿no? Dado que tiene una vocación de permanencia, dado que tienes estas organizaciones, súper importante que el contrato sea formalizado por escrito, ¿no? Y los consorcios pueden tener adendas y adendas sobre esas reglas, se incrementa cosas y cosas por el estilo, ¿no? Los bienes del consorcio afectan el cumplimiento de la actividad que se ha comprometido, ¿no? O sea, yo contribuyo con bienes, pero estos bienes no dejan de ser míos, ¿no? Y porque están destinados a un uso nuevo que es realizar las actividades del consorcio. Si se compra algo, todos los miembros del consorcio obviamente tendremos que seguir las reglas de la copropiedad. Aquí viene la respuesta a su compañero, ¿no? Que tiene 2 partes, de hecho, ¿no? Cada miembro del consorcio se vincula individualmente con terceros en el desempeño de la actividad que le corresponde en el consorcio. ¿Ok? Por la actividad que ya a mí me corresponde, yo me relaciono individualmente. Y adquiero derechos y obligaciones a título particular. Imaginemos que he hecho un consorcio y yo haya asumido, contribuido con mis servicios legales. Entonces, todas las personas que yo me relacione para justamente cumplir este encargo del consorcio por servicios legales, yo tendré una relación directa con esas personas y ya respecto de mí, no respecto de los otros. Sin embargo, cuando el consorcio contrate con terceros como una unidad, como un consorcio, no como yo en Navarrete, que era un consorciado que daba servicios, contribuía con servicios legales, sino como un todo, la responsabilidad será allí solidaria, solo si se pacta en el contrato o lo dispone la ley, ¿no? Entonces es muy importante. Usualmente estas responsabilidades en los contratos suelen poderse solidariamente, ¿no? En estos casos, cuando se actúe como consorcio, ¿no? Y claro, nuevamente el tema de las ganancias y las pérdidas, ¿no? Aquí básicamente el tema del cuánto participo yo en el consorcio, ¿no? Y se debe establecer claramente qué porcentaje de participación tiene cada persona en el consorcio. Estos 2 contratos asociativos son contratos bastante usados, de hecho, en la práctica societaria. Entonces hay que tener muy claro entre uno y el otro, ¿no? O sea, yo diría que lo más importante es de que en la asociación de participación hay una persona que es el asociante que se encarga de relacionarse con terceros. Y a partir de esa característica gira todo lo demás, responsabilidades, obligaciones, derechos de control, cómo no se naturalizó el contrato. Mientras que en el consorcio todos tenemos una función determinada. ¿Okay? Todos tenemos algo que hacer y todos de manera activa realizamos eso. Y este concepto también me permite tener estos regímenes de responsabilidad, por ejemplo, individual, ¿no? Y que puedan ser solidarios si el contrato o la ley lo ha establecido. Porque todos participamos de manera bastante activa. Y que el consorcio usualmente tiene una vocación de largo plazo. Sí, es una vocación de largo plazo y por ende se suele organizar casi como una sociedad, en verdad, tiene órganos, tiene representantes. Incluso les comentaba esto del tema tributario. ¿Puedes subcontratar? Sí, sí puedes subcontratar, ¿no? De hecho pasa, ¿no? Un consorcio gana una licitación y subcontrata a alguien para que haga una cosa, siempre y cuando los términos de la oferta, los términos de referencia del proceso competitivo permiten la subcontratación, pero uno puede subcontratar, ¿no? Sí pasa eso, ¿no? Consorcio de construcción gana una buena pro y subcontrata a alguien para que construya determinada cosa para lo que fuera. Sí se puede hacer. Eso no está prohibido. Ahora, ya haciendo un análisis un poco más ácido de las normas,
efectivamente el contrato de consorcio tiene algunos vacíos realmente sobre el tema de responsabilidad que preguntó su compañero, ¿no? No, digamos, en algún punto se entiende este tema de la responsabilidad individual, ¿no? Por cada quien que participa, pero cuando se actúa como consorcio, parecería o debería, en todo caso es mi opinión respecto a este tema, que si yo actúo como consorcio, debería tener una vocación de solidaridad en principio, ¿no? Y no tal y como está planteada, al menos ahora. El consorcio requiere una razón social. Técnicamente no es una razón social, pero el consorcio tiene un nombre. O sea, sí le pueden poner un nombre. Yo diría que es un nombre, ¿ya sabes por qué? Porque la denominación social está pensada para sociedades de capital, básicamente, y la razón social para sociedades de personas. Entonces, lo que pasa aquí con el consorcio y la asociación de participación es que, a diferencia de la asociación de participación que vimos, este artículo 441, que te dice que no tiene una razón social ni una denominación, en el caso del consorcio no se dice nada. Entonces, no se dice nada, digamos, para bien funciona porque efectivamente los consorcios tienen un nombre, se le pone un nombre, pero técnicamente no podría ser una denominación social porque esa está vinculada con una sociedad. Y como comentaba, el consorcio no es una sociedad, no es una persona jurídica. Entonces, ¿tiene un nombre a través del cual actúa en el mercado? Sí. ¿Es una razón social? Yo diría que no, porque no es una sociedad de personas. ¿Es una denominación social? Yo diría que tampoco que no, porque no es una sociedad de capitales. Pero que tiene un nombre, sí, pero técnicamente no es una denominación social ni es una razón social. ¿Ok? Entonces, sigamos avanzando. Igual si tienen preguntas, por favor, siéntanse libres de interrumpirme cuando lo consideren. ¿No? Entonces yo les había hablado de que, digamos, los títulos de las, digamos, que emite la sociedad también pueden ser objeto de, en su caso, en su momento hablamos de los contratos preparatorios, ¿no? Pero también pueden ser objeto de otro tipo de contratos. En este me pongo a pensar en el contratos real de garantía por excelencia, que es la garantía mobiliaria, ¿no? En el caso de bienes muebles, ¿no? Y aquí pueden existir una garantía mobiliaria tanto sobre acciones como sobre los dividendos, ¿no? Y aquí acá es algo muy importante sobre el tema de dividendos. Hay que hacer una diferencia entre lo que son utilidades y dividendos, ¿ya? Porque la utilidad es la ganancia que haya podido obtener una sociedad en un ejercicio determinado, o la que puede haber retenido, ¿no? De repente la sociedad ganó algo en el 2019, no lo repartió y la tiene ahí retenida. Y de repente ganó algo en el 2020 y digamos, la tiene allí, es la ganancia. Los dividendos, a diferencia de las utilidades, se generan cuando la junta de accionistas acuerda la repartición de las utilidades. Pues cuando ese derecho, digamos, general a las utilidades se concretiza porque hay un acuerdo específico, un acuerdo que dice, ok, gané 100 de utilidad, voy a repartir 50. Y estos 50 se pagarán el 1 de enero del año tal o se pagarán en la fecha X, Y, Z. En ese momento surge un derecho, un dividendo. Lo anterior es la utilidad. La del dividendo es cuando yo tengo el derecho concreto, cuando es posible exigir a la sociedad que cumpla con esto. Cuando hay utilidad, hay algunos supuestos, efectivamente, cuando eres un minoritario, tienes una participación mínima de, lo que se llama el dividendo obligatorio, puedes efectivamente solicitar, ¿no? Con algunas restricciones sobre qué ejercicios aplican o no, pero en principio, digamos, la utilidad no es repartida hasta que lo haya acordado la Junta, ¿no? Porque la Junta puede optar, por ejemplo, no por repartir las utilidades. La Junta puede optar por retener las utilidades, ¿no? Por no repartirlas,
por reinvertir las utilidades, ¿no? Por capitalizar las utilidades, ¿no? O sea, generar más acciones. Reinvertir es, ¿no? Esta plata no la dedico a repartirla, sino vamos a comprar una planta en tal lugar, ¿no? Obviamente luego de haber visto si hay pérdidas, obviamente luego de haber visto si la reserva legal está completa, o en todo caso después de haber destinado este mínimo del 10% de la utilidad distribuible, después de haber pagado impuestos y todo lo demás. Entonces, el momento en el cual yo puedo exigir un dividendo es limitado. Y básicamente es ese artículo, ¿no? Que dice, es obligatoria la distribución de dividendos en dinero hasta por un monto igual a la mitad de la utilidad distribuible de cada ejercicio, luego de traído el monto que debe aplicarse a la reserva legal, y así los sistemas accionistas que representen cuando lo menos el 20% del total de acciones suscritas con derecho a voto. ¿No? Entonces, en ese momento es el único supuesto en el cual mandatoriamente una utilidad se vuelve dividendo, ¿no? Con algunos tipos de limitaciones, ¿no? Como les comentaba. Básicamente, que son solo puede referirse a utilidades del ejercicio económico inmediato anterior. Ok, entonces yo podría tener una garantía mobiliaria que, a ver, el dividendo es plata y es un crédito que me da derecho a plata, ¿no? Cuando se ha concretizado. Entonces yo podría tener una garantía mobiliaria sobre estos derechos de crédito o podría tener una garantía mobiliaria sobre las acciones. En el caso de la garantía mobiliaria sobre dividendos, hay que tener mucho cuidado, justamente por lo que le decía, ¿no? Porque el dividendo solo existe cuando se ha acordado. Y antes hay utilidad. Y a la utilidad nadie tiene derecho, salvo este supuesto de dividendo obligatorio. Entonces, si yo tengo una garantía mobiliaria y se entiende que la celebro porque justamente este dividendo es el que sirve de respaldo de pago ante incumplimientos, yo solo tendré un bien sobre el cual atacar cuando el dividendo exista. Y para que exista tendría que haber habido esta distribución de dividendos. Hacer este acuerdo para distribuir las utilidades que se convierten en dividendos. Usualmente cuando hay una garantía mobiliaria sobre dividendos, se acuerda de que los accionistas se comprometan a distribuir por lo menos un mínimo de dividendos al año, ¿no? Sin perjuicio de utilizar este artículo que hemos visto hace un rato. Si no, mi garantía se queda en el aire. A ver, el consorcio genera la constitución de libros societarios por la toma de acuerdos, por ejemplo. No, a ver, técnica, como les decía, ¿no? O sea, el tema de consorcios asociativos es un tema, digamos que no está tan regulado al detalle. Digamos, lo que pasa más es la práctica, y en la práctica sí hay libros de consorcios, ¿no? Claro, obviamente, sobre todo esos consorcios que tienen RUC, porque ahí lo puedes solicitar ante un notario, ¿no? Entonces, sí pueden haber libros, pero no son libros societarios porque nuevamente el consorcio no es una sociedad, no es un libro, digamos, para asentar las actas de esta organización que es el consorcio. ¿Puedo reclamar dividendos inferidos, o sea, dividendos de ejercicios anteriores? Sí, porque pero ahí puede pasar dos cosas, ¿no? O sea, no entiendo bien la pregunta, pero yo te diría que la pregunta me lleva a dos escenarios. De repente hubo una distribución de dividendos en el 2018 y yo nunca los cobré. Y estamos en 2020. Entonces ese derecho no ha caducado, ¿no? De hecho, hay un artículo sobre la caducidad de cobro de dividendos. Ahorita vamos a tratar de encontrar lo que es, así no me acuerdo por dónde está. Ese es un escenario. Si la pregunta es si hay utilidades y las puedo cobrar luego, sí puede pasar eso. De repente hubo utilidad del 2018, hubo utilidad del 2019, hubo utilidad del 2020, pero nunca se repartieron. Podría pasar que en el 2021 se acuerden repartir utilidades del 2018, 2019, 2020. Entonces, esa podría ser otra excepción de diferido, sí puede pasar, ¿no? Y esas utilidades que se acumulan se va a una cuenta que se llama justamente utilidades retenidas, ¿no? Utilidades por distribuir. Sirve para darle solvencia patrimonial a la sociedad, ¿no? Porque hay plata ahí que no se está repartiendo. Entonces, yo podría haber un dividendo diferido si lo cobro, a ver, si se generó en el 2018, se acordó, pero nunca lo cobré. Es un dividendo diferido. O puede haber utilidad que se ha generado en el ejercicio anterior, pero que nunca se acordó esa distribución, ¿no?
Vamos a ver si encontramos este artículo rápidamente, si no pasamos de la caducidad de cobro de dividendos. No sé qué ha pasado con esto. A ver. Acá está, miren. Aquí está. El derecho a cobrar el dividendo caduca a los 3 años, a partir en que su pago era exigible. Eso es lo que les comentaba, ¿no? ¿Cuándo es exigible? Cuando hay un acuerdo, conforme al acuerdo de creación. Claro, acá es un plazo mayor, salvo en el caso de las sociedades anónimas abiertas, el plazo de caducidad que se firma será de 10 años. Los dividendos cuya cobranza haya caducado incrementan la reserva legal. Entonces, sí, pues, podría, si digamos, hay un dividendo diferido de alguna manera y que nunca lo cobré, podría perderlo para siempre, ¿no? Si pasan estos 3 años. Ok, entonces volvamos a la presentación. Estamos lejos todavía del final. Así que bueno. Garantía mobiliaria, entonces acciones, dividendos. Dividendos muy importantes los que les comentaba. El dividendo tiene que existir. Para que exista tengo que obligar a que el dividendo exista. No, podría tener garantía mobiliaria sobre dividendos, digamos que ya se hayan generado y no se hayan cobrado. Podría existir. Acciones. Cuando son acciones es muy importante la valorización. ¿Ok? Porque, digamos, dependiendo de qué criterio de valorización establezca, la acción podría valer más o menos. Entonces, aquí no es que, digamos, es un carro, ¿no? Y voy a un tasador y me dice, vale $10,000, ¿no? Es una acción de una sociedad. Y la sociedad, digamos, es un conjunto de derechos, obligaciones, relaciones jurídicas. Entonces, puede ser compleja su valorización dependiendo de la envergadura, el tamaño de la sociedad. Pueden haber contingencias y cosas por el estilo que hagan que el valor disminuya. Entonces, es muy importante cómo se valoriza. Muy importante también cómo se rinden los derechos, ¿no? Porque si tú me das una garantía mobiliaria sobre las acciones, yo lo que voy a querer es de que tú te portes bien, porque el valor de esas acciones se deriva del valor de la compañía. Y si tú te portas malísimo, la compañía no va a valer nada y cuando yo quiera ejercer quiera cobrarme con esas acciones o quiera venderlas o lo que fuera, nadie lo va a querer comprar, nadie lo va a querer, ni yo voy a querer adjudicármelo. Entonces es muy importante cómo se establece el ejercicio de acción, el ejercicio de los derechos regulares. Las acciones de trabajo donadas a otra persona obligatoriamente se tiene que escribir en el registro mercantil. A ver, las acciones de trabajo en estricto no son acciones, son algunos títulos que salieron en algunas épocas, hace años, pero técnicamente no son acciones en el sentido de la ley general de sociedades. ¿Tienen que escribirse en el registro? No, de hecho ningún tipo de acciones, ni siquiera estas que no son acciones técnicamente, se escriben en el registro mercantil. O sea, lo que hay a veces por acciones de trabajo, o acciones de inversión como también se les llama, es una matrícula de acciones de inversión, una matrícula de acciones de trabajo. Y si hay una transferencia de este tipo de acciones, se escribirá en ese registro como de matrícula, que es un documento, que es un libro, digamos, privado que tiene la sociedad, ¿no? Así como la sociedad para las acciones, técnicamente acciones, tienen una matrícula de acciones, las acciones de trabajo, las acciones de inversión también tienen una matrícula de acciones y ahí se escribe cualquier tipo de transferencia, gravamen, lo que fuera. No, pues no el registro mercantil entendido como registro público. Claro, es muy importante también establecer obligaciones, ¿no? Y allí hay algunas que pueden ser más o menos controvertidas. Primero, ¿puedo establecer que no se transfieran? Sí, puedo establecer. La pregunta es, ¿por qué lo haría si digamos, la garantía mobiliaria, el derecho real tiene un carácter persecutorio? Es un poco por, digamos, yo me siento más cómodo siendo tú, digamos, mi acreedor mobiliario, como quieras llamarlo, ¿no? Si lo transfieres, yo no conozco a quién le estés transfiriendo, no me interesa mucho tener una relación con esta persona que no conozco, ¿no? Podría ser una persona, digamos, que sea más responsable que tú incluso, pero quisiera evitarme ese riesgo, ¿no? Y recordemos que saltándose
la prohibición del Código Civil, el artículo, creo que es el 101 o el 110, te establece que no se puede establecer ese tipo de prohibiciones, ¿no? El gravamen, ¿no? Por un plazo máximo de 10 años. ¿Dónde está el plazo? Se deben anotar, eso lo veremos luego en la matrícula, ¿no? ¿Y dónde está? No podrá exceder de 10 años prorrogables, ¿no? Entonces yo podría establecer la prohibición de gravar las acciones en segundo rango, obviamente, por un plazo determinado, 10 años, ¿no? O el plazo, digamos, hasta que me pagues, que es lo más razonable. ¿Se puede establecer en un consorcio la figura de la cesión de posición contractual a favor de un tercero? Sí, sí, no hay ningún impedimento. Como les decía al comienzo, todo esto es derecho civil, ¿no? Comercializado de alguna manera. Entonces, pues, cualquier institución civil la puedes aplicar acá. No hay ningún tipo de prohibición. Claro, lo que pasa aquí y en contratos civiles también a veces tú estableces requisitos o condiciones para poder ser la exposición contractual, ¿no? De repente yo contraté contigo para hacer un consorcio y, a ver, primero, para que una sesión de posición contractual tiene que haber consentimiento de la otra parte, ¿no? Del llamado cedido, antes, en el momento, o incluso una ratificación posterior, ¿no? Entonces, posiblemente, si hay esa posibilidad, tú necesites pedirme permiso y viceversa, ¿no? Porque de repente tú pones a una persona que yo no conozco y no tiene tus, no sé, condicionamientos técnicos o lo que fuera, incluso morales, y no me interesa ser, digamos, consorciado con esa persona, ¿no? Se puede hacer, pero, digamos, una buena política técnica contractual me diría, lo puedes hacer siempre y cuando yo te autorice, ¿no? La otra parte la autorice, ¿no? Pues si no meten a alguien que no conozco, alguien que tiene unas cualidades que no convienen o que tiene una reputación que no conviene y no es lo mejor para el negocio ni para mí, ¿no? Porque se terminaría como consorcio de alguien que no me interesa. También se pueden establecer limitaciones a emitir nuevas acciones, ¿no? Pues claro, porque a ver, tú me das 100%, o bueno, dos personas me dan 100% de las acciones en garantía, que imaginemos sean 1000 acciones, y mañana hacen un aumento de capital por 50.000 acciones. Entonces, obviamente potencialmente tenía garantía sobre el 100% de las compañías y al día siguiente tengo garantía de movilidad sobre el 2%. No puedo permitir eso, ¿no? Ahí lo que se establece y los que, digamos, se acuerdan en el tema de garantía mobiliaria es lo que la preconstitución de garantía, ¿no? Entonces se establece que cualquier acción que tú como constituyente suscribas, adquieras o por cualquier título se hace el nuevo titular, estarán grabadas a favor mío, porque hago una preconstitución, ¿no? Y en el registro público se escribe la constitución y la preconstitución. De esa manera, todo lo que tú adquieras como acciones también van a estar grabadas a mi favor, ¿no? Asuntos calificados, les comenté ese tema, ¿no? Asuntos calificados, a veces, por ejemplo, ¿no? Ok, tú me das las acciones en garantía y yo tengo que cuidar cómo te portas, pero tú me dices, oye, pero necesito actuar, ¿no? No te voy a pedir permiso por todo. Ah, ok. Entonces hacemos una lista de cosas que sean, digamos, materiales, relevantes. Solo en esos momentos tú me pides autorización para que puedas tomar una decisión, ¿no? Pero cualquier otra cosa que sea el día a día, que sea cotidiano, no me importa, ¿no? ¿Qué son asuntos calificados usualmente? Oye, si te quieres fusionar, avísame, pues, ¿no? Si te quieres escindir, si quieres tomar un préstamo, no sé, que supere 3 veces tu patrimonio, o si quieres vender activos esenciales, no puedes hacerlo, ¿no? Tengo una compañía que es, no sé, una compañía inmobiliaria, ¿no? O una compañía que administra algunos edificios, ¿no? Y yo tengo una garantía inmobiliaria sobre esas acciones de esa compañía.
Y al día siguiente venden todos los activos, todos los edificios, me quedo sin nada. Esto no puede pasar, ¿no? Para ejecutarlo, digamos, tenemos las clásicas vías, ¿no? Que son venta judicial, que es la que, digamos, la menos recomendable por los tiempos, venta extrajudicial, o adjudicación a favor del acreedor. O sea, me quedo con las acciones. Yo me hago cobro, las valorizo y me hago cobro con esas acciones, ¿no? Si hay algún remanente, te lo devuelvo, y si no hay un remanente, me lo seguirás pagando, ¿no? Acciones futuras y acciones ajenas funciona el tema de la preconstitución, ¿no? Futuras, todas las que quieras en el futuro, ¿no? Lo que estaba comentando hace un rato. Ajenas, todas las que adquieras, pero digamos que en ese momento son de un tercero. De repente yo te doy plata, ¿no? Tú me sabes qué, mira, préstame dinero y yo te doy una garantía inmobiliaria de las acciones que adquiera. Ok, yo te digo, pero hagamos una preconstitución. Yo te voy a dar plata y tú vas a adquirir acciones de la compañía X, Y, Z, y esas acciones que adquieras van a estar grabadas a mi favor. Es una preconstitución sobre acciones ajenas, ¿no? Y luego el caso de fusión es un caso un poco más complejo. Acuérdense, cuando dos sociedades se fusionan, una desaparece y los accionistas de la sociedad, de una de esas sociedades, recibe títulos, ¿no? Recibe acciones. Pues imaginemos que tú me dices tus acciones, ¿no? Y luego te fusionas con alguien y esas acciones desaparecen. Yo me quedé un poco en el aire, ¿no? Pero tú, como eres accionista, vas a recibir acciones de la nueva sociedad, de la sociedad resultante. Entonces yo hago una preconstitución sobre esas acciones, sobre las acciones que también califican como futuras, ¿no? Las acciones que tú adquieras. De repente me diste 100% de X, Y, Z, y luego te fusionas con otra y ya no es X, Y, Z, sino es WRX, ¿no? Entonces yo voy a tener una garantía inmobiliaria sobre esas acciones, sobre las nuevas acciones que tú adquieras. Allí obviamente el problema va a ser un tema de porcentaje, ¿no? Porque antes yo era, por ejemplo, acreedor mobiliario del 100% de una compañía, y después de la fusión de repente soy acreedor mobiliario del 30% de la compañía. Entonces ya no es tan atractivo el paquete que yo quiero vender, ¿no? Antes mi paquete era 100%, era fácil, porque alguien decía, ok, te vendo las acciones, ya, te vendo el 100%, ok, no tengo minoritarios, puedo decidir lo que yo quiera fácilmente. Pero si quiero vender el 30% de otra compañía, puede ser más difícil, ¿no? Porque voy a entrar con una posición más débil. No voy a poder mandar siempre, voy a tener que ponerme de acuerdo con el mayoritario y cosas por el estilo. Ok, ya el último contrato, antes de pasar a los temas de formalización, creo que sí, creo que ya no hay otro contrato. A ver, vamos a ver. Bueno, entonces, es el fideicomiso. Entonces, nuevamente, aquí es un poco saber en qué consiste el fideicomiso para cualquier tipo de operación y luego aplicarlo a acciones, básicamente. Entonces, el fideicomiso es un contrato donde hay, digamos, tres partes contractuales, pero que podrían ser en la realidad dos. ¿Por qué? Hay una parte que se encarga de constituir el patrimonio fideicometido. Esa parte que transfiere en dominio fiduciario los bienes, y estos bienes conforman un patrimonio autónomo. ¿Ok? En el caso de un accionista, si yo constituyo un fideicomiso en garantía a favor de un tercero y yo soy accionista, yo seré el fideicomitente. Y transferiré mis acciones, y mis acciones empezarán a formar parte de un patrimonio autónomo. ¿Ok? Fideicomitente, patrimonio autónomo. Estas acciones van a ser, ese patrimonio autónomo, perdón, va a ser administrado por un sujeto que se llama el fiduciario, que es un sujeto especializado en administrar patrimonios. ¿Ok? Y esta garantía, ¿no? Que el fideicomiso en garantía va a servir a favor de un tercero, que se llama el beneficiario o fideicomisario. Entonces son tres partes. El fideicomitente, el que, por ejemplo, ¿no?
esa fuera una acción. Transfiero la acción, se forma el patrimonio autónomo. El patrimonio autónomo está administrado por un fiduciario, que es un administrador especializado. Y esa administración de este bien se realiza a favor de un tercero. Y ese tercero se llama el fideicomisario o beneficiario, ¿no? ¿Por qué podrían ser dos, como les decía? Porque en algunos casos el fideicomitente también es un fideicomisario, ¿no? Podría ser un fideicomisario residual, por ejemplo. Yo transfiero mis acciones en garantía. El contrato dice, las acciones, en caso de incumplimiento del contrato, ¿no? Porque esto es una garantía de un contrato, de préstamo, por ejemplo, serán ejecutadas y el producto, o sea, el valor, el dinero que reciba, será distribuido de la siguiente manera. Primero se pagarán todos los gastos de ejecución, lo que fuera. Después se pagará a favor del beneficiario fideicomisario para pagarle su deuda. Y si sobra algún dinero, el dinero será devuelto, será entregado al fideicomitente. En ese caso, el fideicomitente también tiene un derecho, digamos, residual, pero tiene un derecho respecto del producto del patrimonio autónomo. ¿El Estado puede ser fideicomitente? Sí, de hecho, o sea, yo lo que he visto es que no es que el Estado como tal, pero digamos, los órganos del Estado, ¿no? Por ejemplo, un ministerio, ¿no? Claro, o sea, todo es del Estado, ¿no? Pero actúa el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de X, Y, Z, como constituyente de, ¿no? Sí, sí puede ser fideicomitente, ¿no? Hay unas normas, algo complejas, de hecho. De hecho, mi tesis de maestría fue eso, fue de fideicomiso público, ¿no? Porque se quería de que, por ejemplo, para evitar todo el tema de corrupción en las obras públicas de municipalidades, la municipalidad pueda constituir fideicomisos, ¿no? Que sean administrados por un tercero especializado, por ejemplo, ¿no? Que esté supervisado por la SBS, que esté supervisado también, o bueno, controlado por la Contraloría General de la República, para evitar el riesgo de corrupción y de coimas y todo lo demás, ¿no? Pero sí, sí, es el Estado. De hecho, hay fideicomisos en los cuales el Estado es fideicomitente, ¿no? Por diferentes tipos de cosas. Hay programas de incentivo a microempresarios y cosas por el estilo, ¿no? Cuando el Estado es fideicomitente o constituyente de fondos específicos. Pero sí, sí puede ser. Ok, entonces aquí para volver al tema privado, la regulación está en la ley del General Sistema Financiero, en el reglamento del fideicomiso y en la directiva SUNARP también. ¿No? Yo les decía este tema de asuntos restringidos, ¿no? Pues aquí esto aplica, por ejemplo, para garantía mobiliaria y aplica para fideicomiso. Entonces, asuntos restringidos, ¿cómo sería una cláusula de asuntos restringidos? Son los temas ¿qué son los asuntos restringidos? Son los temas tratados en las juntas de accionistas de ABC, la sociedad, sobre los accionistas y el fiduciario, según correspondan, solo podrán participar y votar de acuerdo a las instrucciones previas y por escrito de los fideicomisarios, ¿no? Los asuntos restringidos son los siguientes: modificar el estatuto, aumentar el capital, participar en el proceso de transformación, escisión, reorganización societaria, disolución, liquidación o lo que fuera, cualquier otro asunto. Entonces, estos asuntos solo podrán tomarse siempre y cuando haya recibido instrucciones previas y por escrito de los fideicomisarios. ¿Quién eran los fideicomisarios? Acuérdense, el tercero, que es el beneficiario de esta garantía, de ese patrimonio, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, las partes dejan expresa constancia que en el caso de tratarse de una Junta General de Accionistas, cualquier modalidad de esta, o sea, universal, por convocatoria, extraordinaria, ordinaria, que tenga por objeto tratar algún asunto restringido, los que vimos anteriormente, el fiduciario o los fideicomitentes, según corresponde, deberán votar de acuerdo con las instrucciones que les sean brindadas por los fideicomisarios. Para tales efectos, los fideicomisarios comunicarán conjuntamente por escrito el fiduciario y los fideicomitentes con una anticipación no menor a 2 días hábiles de la fecha de la celebración de la Junta de Accionistas, el sentido del voto. O sea, el fideicomisario me dice cómo tengo que votar. No. En caso el sentido del voto no hubiese sido comunicado al fiduciario o los fideicomitentes, según corresponda, este deberá abstenerse de votar respecto al asunto restringido. Si nadie me avisa, yo no tengo por qué actuar. Simplemente no me comunicaron porque se olvidaron o lo que fuera y no se puede. Okay.
Claro, a ver, un tema en particular. Cuando yo transfiero el dominio fiduciario de las acciones, transfiero las acciones y sus derivados, o su contenido, para ser estricto, como sería el derecho de voto. Entonces la pregunta es, ¿quién vota en las juntas? En teoría debería ser el fiduciario porque él tiene el dominio fiduciario sobre las acciones que están en el patrimonio fideicometido. Sin embargo, lo que pasa usualmente en estos contratos es que el fiduciario otorga un poder a los accionistas para que puedan votar en las juntas, para que puedan votar libremente o para que puedan votar según instrucciones, según lo que vimos hace un rato. Y estos poderes que le da el fiduciario a los accionistas tienen, digamos, un espectro limitado y, digamos, todo se corta si hay un evento de incumplimiento. Yo puedo votar libremente o puedo votar por instrucciones hasta que hay un incumplimiento, ¿no? Que aquí, digamos, lo que se llama es una notificación de ejecución, o sea, que se le comunica al fiduciario de que se va a ejecutar el patrimonio. No, dice, sin perjuicio de lo anterior, los poderes de los accionistas quedarán automáticamente revocados en caso que el fiduciario reciba una notificación de ejecución, o sea, que hay un incumplimiento. Debían estos ser ejercidos por el fiduciario, o sea, retornan, ¿no? A ver, el accionista transfiere las acciones al patrimonio, la transferencia fiduciaria. Por ende, el titular del dominio fiduciario es el fiduciario. El fiduciario da un poder a los accionistas para que puedan votar. Pero si el fiduciario recibe una notificación de ejecución, con lo cual recibe de que ha habido un incumplimiento, los poderes que se había otorgado a los accionistas se revocan. Y la única persona, como en el origen, antes de entregar el poder, que puede ejercer los derechos es el fiduciario. Así más o menos, así funciona. ¿Ok? Entonces, hay una parte muy importante, además de redactar los contratos, que es cómo se formaliza. ¿Ya? ¿Cómo se formaliza básicamente garantía mobiliaria, fideicomisos y en alguna parte convenio de accionistas? ¿Okay? Lo primero que tenemos que ver y darnos cuenta es de que estamos ante títulos valores. Entonces, lo que aplica aquí es la ley de títulos valores. Y en particular, recuerden que las acciones son valores nominativos. No son valores a la orden, no son valores al portador, sino son valores nominativos. Entonces, la ley de los valores tiene artículos respecto de cómo se constituyen derechos en el caso que el valor sea nominativo. Y me dice que esta constitución se hace siguiendo las reglas de la transferencia. Las reglas de la transferencia me dicen, ¿no?, que para que el título de valor nominativo tenga efectos, en este caso la constitución del derecho, frente a terceros y frente al emisor, se le debe comunicar para que se anote en la matrícula. Claro, salvo que este título de valor no esté representado en físico, sino esté desmaterializado y por ende tenga que comunicar a la institución de compensación y liquidación de valores, que en el Perú es Cavali, ¿no? ¿Ok? Entonces, algo que es importante, aparte de tener mi contrato, la propia ley de títulos de valores me dice que debo comunicar al emisor para que lo anote en su matrícula. Regla muy similar a la regla de la ley general de sociedades, ¿no? ¿Qué más me dice, no? Esa transmisión, ¿no?, en este caso la constitución del gravamen, puede constar en el documento o un documento aparte. Y tiene que haber cierto contenido, ¿no? El nombre del cesionario, que es el nombre, en este caso sería el nombre del garantizado, la naturaleza de las condiciones de la garantía, ¿no? Pues ustedes ven el 30.2. O sea, nuevamente, al ser una norma de remisión, no es perfecta, ¿no? Porque aquí la Constitución de Derechos observará las reglas para la transferencia. Entonces yo me voy a la regla de transferencia y tengo el 29.2 y tengo el 30. Pero estas reglas obviamente están más pensadas en la transferencia que en la Constitución de Derechos. Entonces, sin embargo, tengo eso en la ley de títulos valores. ¿Dónde más tengo normas? La matrícula de acciones que les comentaba.
En la matrícula de acciones se anotan las transferencias, canjes, desdoblamientos, la comisión de derechos y los convenios entre accionistas o de accionistas con terceros que versan sobre las acciones. ¿Ok? Entonces, tengo que anotar en la matrícula para formalizar. Regresamos a esto. Los actos que se refieren al artículo, el segundo párrafo del artículo anterior, que es lo que está en rojo y azul, deben ser comunicados a la sociedad por su anotación en la matrícula de acciones. Si la sociedad participa, ya dijimos de que no es necesario comunicarlos, porque ya tomó conocimiento. Cuando estamos ante acciones que están desmaterializadas, lo que aplica son las normas de Cavalli, ¿no? Y Cavalli tiene un reglamento bastante, digamos, detallado, ¿no? Entonces uno entra a Cavalli y uno tiene que ver, digamos, la regulación específica sobre desmaterialización. Básicamente, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ¿no? Y capítulo 6, ¿no? Para efecto se ve el tema de garantías y cómo se desmaterializa un valor. Entonces, en resumen, de esto, si hubiera una garantía, lo que tengo que hacer es comunicarlo. Eso es lo que aplica. ¿Ok? Eso es solamente cuando estamos ante una acción desmaterializada. ¿Qué más? Hay una diferencia importante en el caso de convenios, que tiene que ver si los convenios versan o no sobre las acciones. Porque si el convenio versa sobre acciones o sobre el ejercicio del derecho de las acciones, se tienen que escribir en la matrícula. Si ustedes ven la última parte, dice los convenios entre accionistas, me voy a saltar, que tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ellas. Se nota en la matrícula. Sin embargo, si es que el convenio fuera por otra cosa, se puede escribir en el registro de sociedades. Porque se escriben los actos escribibles. Los convenios societarios de socios que los ligan entre sí o para con la sociedad, siempre que no verse sobre acciones y no tenga por objeto el ejercicio de derechos inherentes. Justamente lo contrario del otro. Si versa sobre esto, va a la matrícula. Si no versa sobre esto, puede ir al registro público. Que no son inscribibles. Los contratos asociativos, lo que vimos hace un ratito. La transferencia de acciones, por favor. La transferencia de acciones no se escribe en el registro público, en el registros públicos, por favor. No se escribe. Lo que pasa al comienzo es cuando uno escribe una sociedad, sale los accionistas iniciales. Pero eso no implica que esos accionistas sigan siendo al instante siguiente, de repente ya se transfirió. Pero las transferencias de acciones no son acto inscribido en el registro público, se escribe en la matrícula de acciones, se escribe en el registro de Cavalli, no se escribe en el registro público, por favor. ¿Qué dice? La Constitución, modificación o extinción de derechos y gravámenes sobre las mismas, sobre las acciones. Eso se escribe en el registro inmobiliario de contratos. Esto sí accede al registro público, pero no al registro de sociedades. Accede al registro inmobiliario de contratos. ¿Ok? ¿No? Y por ejemplo, ¿no? Cuando uno revisa algunas normas, vamos a ver una nomás, porque son tres bien parecidas. Sobre qué califica el registrador. El registrador, aparte de calificar las normas legales, el estatuto, también califica los convenios de accionistas inscritos en el registro, sobre convocatoria, quórum y mayorías. ¿Ok? Y eso yo tengo una norma para junta. Ay, ¿dónde se fue? Tengo una norma para junta, que es el 43. Tengo una norma igual para directorio, que es el 52. Y tengo un par de normas sobre convocatorias de juntas, no presenciales y no presenciales. Y me exige que el registrador tenga que verificar los convenios inscritos en el registro. Entonces, los convenios sí pueden acceder, sobre todo para temas de convocatorias. Eso es muy, muy importante. Okay. Ojo, no es el estatuto, es el convenio. Y habíamos dicho que el convenio podría ir incluso en contra del estatuto. A pesar de eso, y a pesar de que en verdad no sea totalmente claro, el reglamento de registro de sociedades me dice
que el registrador tendría que observar y revisar que el convenio o que el acuerdo societario esté en concordancia con el estatuto e incluso con el convenio, siempre y cuando esté inscrito, obviamente. La ley de garantía mobiliaria me dice que son inscribibles, nuevamente. Acuérdense que en registral hay un concepto de acto inscribible, ¿no? Aquello que merece la publicidad, porque tutela derechos de terceros, básicamente. Y actos no inscribibles, cosas que no acceden al registro. Puedo escribir sesiones de derechos, fideicomisos, contratos preparatorios, contratos de opción, otros actos jurídicos, ¿no? Todo lo que hablamos. Esto puede ir al registro inmobiliario de contratos. ¿No? Eso es un poco lo mismo. La garantía de movilidad preconstituida de la que hablamos, ¿no? Estas acciones futuras, ajenas, ¿no? Y la preconstitución es básicamente tres supuestos. Un bien mueble ajeno, acciones ajenas. Un bien mueble futuro, acciones futuras. O por obligaciones que no han surgido aún o que son eventuales. La preconstitución. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, esta última parte es básicamente para ver cómo formalizo. La formalización es básicamente... Bueno, falta un punto ahí, de hecho. Por ejemplo, garantía inmobiliaria. ¿Qué tengo que tener? Mi contrato de garantía inmobiliaria, mi anotación en el libro de matrícula de acciones o mi registro en el registro de Cavalli, mi anotación en mi certificado de acciones y mi inscripción registral. Si yo tengo todo esto, mi garantía inmobiliaria es inatacable. Si me falta algo, podría tener un problema. Si es un convenio societario, ¿qué tengo que tener? Mi convenio. Dependiendo si versa o no versa sobre acciones, mi inscripción en la matrícula o mi inscripción en el registro público, ¿no? En el interín que tiene que haber pasado, se le tiene que haber comunicado a la sociedad o la sociedad tiene que haber intervenido. Si fuera un fideicomiso, mi contrato de fideicomiso, mi anotación en la matrícula de acciones o mi anotación en el registro de Cavalli, mi anotación en el certificado de acciones sobre el fideicomiso, mi inscripción registral del fideicomiso también. Entonces, contrato asociativo no va a registro público, tengo que tener solamente mi contrato. Entonces, dependiendo qué contrato sea, tengo que saber qué formalidad debo seguir a efectos de que mi contrato esté blindado y nadie quiera incumplirlo, nadie quiera desconocerlo, ¿no? Que es súper importante cuando estamos ante contratos. Así que eso es todo por mi lado. No sé si tuviera alguna pregunta aparte de las que hemos ido conversando, comentando, sino para dar por concluida la conversación. Así es, doctor. Las consultas ya las respondió en su momento, por lo cual finalizaremos la sesión del día. Perfecto. Ok, muchísimas gracias, doctor. Igualmente reiteramos nuestro agradecimiento, sobre todo por la brillante disertación y la generosidad para compartir sus postulados.